Ahora va. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, profesora? Aquí estamos nosotros lo que somos Juan Antonio Gómez, aparezco aquí Antonio Coronel, y el pana Clay de Rosillo. Le vamos a hacer un corto, pero completo podcast aquí sobre todo lo que vimos en la materia de laboratorio de antenas con usted. Fueron en total lo que son 5 prácticas, profe, las cuales fueron lo que es antenas. La primera lo que son el dipolo de simple media onda, lo que son las antenas dipolo, pues. Después tenemos lo que es la respuesta de frecuencia de impedancia, tenemos también lo que es la adaptación de impedancia, la ganancia del Bueno, patrón de radiación, de las antenas de bocina, obviamente, ujú. y bueno, y también de las antenas parabólicas. Aquí hablando ya dentro un poquito entre, entre los panas aquí, una cosa que a mí me llamó burda la atención de las antenas dipolo, la de polo simple media onda, pues. O sea, por ejemplo, para que ustedes sepan, muchachos, el tipo de media onda, o sea, las primeras transmisiones se hicieron en el siglo XX, pues, fueron las primeras transmisiones de radio, pues. O sea, y esto es muy simple, la verdad. Es muy simple y su eficacia, o sea, es hasta el punto que incluso se sigue usando en épocas modernas. No sé si me deja mostrar aquí lo que es Google, lo que es el Si no, Google. es que realmente lo sigo utilizando, inclusive las antenas parabólicas utilizan dipolo también. O sea, no necesariamente todas las antenas parabólicas son un dipolo, pero sí se utilizan, pues todavía. Los routers utilizan antenas dipolo. Sí, no, Este, toda esa parte. Aquí, bueno, entre los conceptos clave de lo que es el dipolo simple de media onda, puedo irme por lo que es la distribución distribución de corriente de tensión. O sea, tema con el dipolo de media onda es que no son uniformes. La corriente máxima es lo que es el centro del dipolo, que es donde la alimentación está conectada. Y bueno, esto disminuye gradualmente hasta lo que llega a cero en ambos extremos. Sí. También tenemos lo que es la impedancia, que es la parte, o sea, esta se mide en el punto de alimentación, que es lo que es en el centro. Esto es aproximadamente, si no me equivoco, 73 ohmios. Esto, bueno, en condición ideal. Y bueno, esto es muy importante porque determina cómo la antena interactúa con el transmisor y bueno, el sistema de transmisión. Y bueno, también las condiciones de resonancia, que es cuando la longitud total del dipolo, esto es igual a la mitad de la longitud de la onda de la señal. Bueno, en esta condición la antena es más eficiente porque la mayor parte de la energía se irradia al espacio en lugar de ser reflejada hacia el transmisor. Claire, tú me habías comentado que habías leído algo de respuesta de frecuencia y impedancia, que tenemos full atención. No sé si quieres hablamos de eso. Sí, podemos hablar de eso. Antes de pasar a ese punto, me gustaría mencionar con respecto a la antena dipolo, que algo importante que debemos de recalcar es que es una de las antenas más simples, ¿ok? Es Sí, una de no, o las sea, antenas, eso es una de totalmente las cierto. más, una de las más simples y además es una de las antenas más utilizadas en aplicaciones de radio y televisión específicamente para esa área, ¿ok? Con Imagínate. respecto a, hablando sobre lo que es la respuesta de frecuencia e impedancia es que las antenas responden de manera diferente a distintas frecuencias y la impedancia juega un papel crucial en su rendimiento y es debido a, digamos, su magnitud, su fase, ¿no? Donde podemos decir que la magnitud de este tipo de antena indica cuánto se amplifica o también se puede decir cuánto se atenúa en la señal, a diferencia de su frecuencia. Y en la fase de esta indica pues que la fase entre la señal de entrada y la señal de salida siempre va a ser diferente a su frecuencia. Cuando hablamos de esta antena, debemos además saber que se puede aplicar fácilmente en análisis de filtros, también se puede aplicar en pasa bajo, pasa alto, pasa banda, y el diseño de este tipo de antena es de un diseño de sistemas de audio, control de también lo que le llamamos o se conoce como retroalimentación, y un circuito que es el de RLC, que si tú que estás allí en Google y compartiendo pantalla, pues puedes mostrar
rapidito lo que es el circuito de RLC, que muchos de lo que conocen de telecomunicaciones. Sí, es eh, un circuito muy utilizado y bueno, lo vemos a cada rato es también. un circuito, exacto, es Bueno, uno de los más comunes, ¿no? Y con respecto a la impedancia de dicho tema, pues la impedancia es la oposición, ¿ok? O lo opuesto, podemos decirlo también, que presenta un circuito a la corriente eléctrica. Creo que las cosas más comunes que podemos recalcar dentro de lo que es la impedancia de esto es su cálculo. Y su cálculo fácil lo podemos llevar a cabo mediante la fórmula de Z igual a R más JX, si no me equivoco, y donde si nosotros aplicamos, en resumen, todo lo que nos ayuda a hacer la impedancia es que ambos eh, son esenciales, tanto la impedancia como la frecuencia van de la mano en este tipo de aplicaciones. No sé sí, si sí, mi sí. hermano conoce un poco más del tema. Sí, Y no, te pudiese completamente, Sean. pudiese complementar un poco, es muy importante, por lo menos el cálculo de las impedancias, no solamente para antenas dipolar, o sea, en realidad es para todas las antenas, inclusive para transmisores de radio, para todo, o sea, tú no puedes tener una impedancia de salida mayor que la de entrada, porque te puede generar un error, que es una onda reflejada, y te puede quemar el transmisor. Entonces, este cálculo es muy, muy importante conocerlo. Claro, no es como que tú vas ahí para la emisora, no, voy a sacar el cálculo aquí, no, obviamente ya hay maquinaria para eso y obviamente ya las antenas vienen diseñadas para evitar eso, pues, obviamente. Pero a la hora de diseñar antenas, se utiliza esto. Con respecto a las frecuencias, pues bueno, obviamente bastante importante. Eh, yo ya he trabajado con antenas, he trabajado con fibra y yo soy de los que dice que las antenas nunca van a morir, o sea, siempre van a existir porque son una solución muy económica, son una solución este, que aparte de que te cubre una gran distancia, no necesitas tanto cableado, obviamente eso es menos costo, menos personal, mucho menos. Entonces, lastimosamente, aquí en Venezuela pues es complicado el tema de las frecuencias porque obviamente hay muchas personas que se ponen a vender wifi, vender qué sé yo, no sé, me crean emisoras fantasmas y empiezan a operar en frecuencias. Es muy importante también conocer, incluso no solamente porque los principios de telecomunicaciones siempre van desde lo más pequeño hasta lo más grande. Claro. En los routers de Wi-Fi, que casualmente esta tarde estaba revisando el espectro de mi router, porque como vivo en un edificio, pues hay muchas personas, y estaba viendo el espectro, y mi router estaba haciendo ruido con otro router de otro vecino, entonces tuve que cambiar la frecuencia. Lo mismo con las antenas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por la frecuencia es donde nosotros transmitimos la información. Tomamos ciertos canales para poder transmitir la información. Así que es bastante importante conocer esto. Dependiendo también del tipo de antena, puedes tomar ciertos canales, el tipo de tecnología, de protocolo inalámbrico, qué sé yo. Porque está la banda N que tiene 2040, el ancho del canal, pero cuando pasas a 5 a C, que son 5 GHz, pues Ujú. tiene 20, 40, 80 y 160. Entonces tienes más canales para trabajar. Los routers también trabajan ahí, las antenas también. Este, entonces, es bastante importante. Esto no aplica no solamente para los dipolos, como lo vuelvo a decir, aplica para todo. Radio de Ujú. cualquier tipo, cualquier tipo de antena, llámese router con interfaz inalámbrica, Wi-Fi, pues, Wi-Fi del caso. Sí, no, Pero de bueno, todo, chamo, de todo, eso. sí, Completamente cierto lo que tú dijiste. Bueno, el mercado de Ujú. Venezuela, súper, bueno, complicado, pues la situación que todos sabemos, pero bueno, nos desviamos un poquito. Volviendo aquí lo al tema, gracias, importante es Juan. No, eso es importante, muy importante, la verdad. Claro, sumamente Y bueno, importante. yendo aquí Sobre ya todo con... sobre todo en el tema de la frecuencia, porque Ah, bueno, cuando, también. por lo menos tú hablas, cuando hablas vamos, que vives en un edificio y hay a veces emisoras fantasmas y todo eso que llega a perjudicar lo que es la magnitud de la señal, de la antena, de hecho de la misma frecuencia, las fases y sus funciones, todo eso disminuye la calidad de la señal que se quiere adquirir, ¿no? O que se quiere, bueno, como quien dice, obtener en ese momento.
yo no soy muy fanático de la radio, la verdad. O sea, anteriormente me gustaba, pues que yo soy old school. O sea, yo vengo de cuando los teléfonos se marcaban con una ruedita que era que, Mm, ajá, de esa época, pues, pero ahorita casi nadie utiliza la radio. Se sigue utilizando como medio de comunicación porque se mantiene, pues, pero eso sí, va poco a poco ya hay radios digitales, ya no necesitas tanto. Sí, ya, Sí, pero de igual manera, los transmisores siempre van a existir, las antenas siempre van a existir, eso no tiene nada que ver. Que la radio de pronto para mí no sea el medio de comunicación favorito, pues no quiere decir que eso vaya a dejar de existir. Y por lo general, ujú, el ejemplo más famoso que yo les puedo poner del tema de las frecuencias con el ruido, porque eso es lo que genera el ruido, es cuando ustedes van en el carro que están escuchando una emisora y escuchan que se escucha como otra emisora también al mismo tiempo. Eso es porque hay una antena trabajando o un transmisor trabajando a la misma frecuencia y se meten. O sea, la señal lo que hace es que se mete bueno, no sé si ustedes han visto, me imagino, obviamente, ¿no? Sí, obvio. La transportadora, la ujú, portadora, cuando meten las señales de una analógica y una digital, todo eso, bueno, eso se liga. sí. Eso te llega te llega la señal toda regada, toda ligada, y ese es el sonido que estás escuchando ahí. Ese. Completo, Mm, completamente. Bueno, ahora volviendo aquí al tema de la práctica, Sigamos, la práctica 3 que bueno, fue la que vimos, me llamó un poquito el tema del tema de los transmisores que tú me hablaste ahorita. Bueno, pero me lo voy a lanzar más que todo por la parte de la adaptación de las impedancias, que fue la práctica 3 de la que hablamos. O sea, esta es lo que es una parte muy fundamental de la radiofrecuencia. Pues la impedancia, esto se refiere más que todo al proceso de ajustar la impedancia a la fuente de la señal, que es como el transmisor que tú estabas hablando. Y la carga, bueno, que es como la antena, que esto es para ujú, maximizar lo que es la transferencia de energía y, bueno, minimizar las reflexiones. O sea, es muy importante porque, bueno, cuando la antena no coincide con la del transmisor, bueno, parte de la energía bueno, de lo enviado se refleja de vuelta hacia el transmisor. eso es una pregunta. O sea, esto causa lo que es, desde lo que es ineficiencia en la transmisión y, bueno, incluso puede causar daño en el equipo. Bueno, y la Una adaptación, reflejada. exacto, y la adaptación correcta, o sea, eh, es importante, asegura que la mayor parte de la energía generada se vaya hacia el equipo, pues. Entonces, para poder arreglar esto, tenemos lo que son sintonizadores las herramientas, pues, los sintonizadores de impedancia, que estos son equipos o sea, que ajustan la impedancia entre lo que es el transmisor y la antena. Y bueno, y también tenemos el famoso diagrama de Smith, que es una herramienta gráfica utilizada para representar lo que es la impedancia compleja, pues, hacer ajustes necesarios para todo esto. ¿Beneficio de esto? Bueno, minimizamos las pérdidas del retorno y mejora la eficiencia eficiencia del sistema. Y también reduce el calor generado por los componentes y, bueno, y prolongamos lo que es la vida útil de los equipos. Dato interesante de esto. ujú. En las primeras televisiones analógicas, la falta de una buena adaptación de impedancia era una causa de las famosas sombras o fantasmas que aparecían en la imagen. Bueno, hoy en día, gracias a la digitalización, bueno, y mejoras de la tecnología de adaptación, estos problemas casi han sido eliminados completamente. Pasando a lo que es a la cuarta práctica, que es la ganancia y patrón de radiación de antenas de bocina. ¿Me estabas comentando sobre ella, Juan, ahorita? Sí, sí, estamos hablando, bueno, ellas todavía se utilizan, son ampliamente utilizadas. De hecho, yo tuve la experiencia de trabajar con una. Este, de hecho, creo que tengo una por acá, te lo puedo mostrar. Ok, exactamente con la que estaba trabajando. Es de una marca que se llama RF Elements. Esta que está acá. Esta que está acá. Ajá. Esta blanca que estaba acá. No sé si las aprecian ahí. Esta. No, no se muestra todavía. Ahí está, me está cargando. Ah, me está cargando eso. Sí, sí, bueno, son estas mismas. Ay, lo que pasa es que no están. Estas mismas que están ahí. ¿Ves? Ujú. Mm, ¿Cómo son? Ese. Pues bueno, como te estaba comentando, pues todavía se siguen utilizando. De hecho, tuve la experiencia de trabajar con ellos. Conecté un radio Bikiti, tú le conectas el positivo, el negativo. Perdón, el channel cero, el channel uno que es el vertical y el horizontal. ujú, Este, y bueno, son más que todo también comunes en radares y sistemas de comunicaciones por microondas, ¿ok? Con lo que estaba como yo en ese momento estaba haciendo la instalación de internet. Y eso, una microondas, pues. Bueno, este. una de las cosas delicadas de esas antenas, si mal no me equivoco, es que sufren muchos daños por temperatura, viendo la imagen allí. Yo no sé, la verdad, el tiempo que trabajé con ella,
pues muy bien, son antenas direccionales, obviamente te cubren un Ujú. cierto, Los tramos. una cierta zona, por decirlo así. Ujú. Y bueno, claro, el radio con el que nosotros estábamos trabajando en ese momento, que era una Rocket Prince de Wikiti, pues tenía mucha potencia y llegaba muy, muy lejos. Recuerdo que el enlace más lejos que hice fue de 17 kilómetros, con una antena, era una Living de Wikiti también para conectarse al radio. Obviamente tiene que ser la misma marca, porque si no, no se van a conectar, porque tienen diferentes, este, ¿cómo se llama esto? Eh, que son las bandas de conexión. Dios, se me fue el nombre, que lo dije ahorita, pero bueno. Entonces, para volver al tema, como les dije, este es un patrón de radiación que describe como la energía es distribuida en el espacio, o sea, incluye unos Ujú. lóbulos principales, Ujú, ¿ok? Y unos lóbulos Ujú. secundarios que son para las direcciones de menor radiación. Ok. También tiene una ganancia relacionada con la capacidad de la antena, obviamente, como lo estaba comentando, también con el radio, obviamente. La ganancia se mide en decibelios, no sé si sabían de esto. Eso es una comparativa entre los watts que se transmiten. Eso es sí, una conversión ok, que ya lo hemos visto también en otras materias. Y pues tiene un ancho de haz que, o sea, el ángulo donde la potencia radiada cae a la mitad de su valor máximo, eh, es estrecho, o sea, indica mayor direccionalidad y menor cobertura. O sea, ellas son muy hacia una zona en específico. En este caso, Son específicas, áreas específicas, exacto. sí, los grados que tienen son muy, también, claro, ahí depende de la apertura de la antena también. Yo recuerdo que donde yo trabajé con ella, que fue en Carache, eso es un valle, es como un chorizo, ¿no? Una recta así. Entonces, queda perfecta para trabajar ahí. ¿Por qué? Porque obviamente no perdía señales hacia los lados porque no te interesaba, porque era cerro, era monte, y la direccionaba para realmente lo que querías, y la direccionaba con mucha potencia. Entonces, por eso es que son muy buenos también. Eso depende del tipo de aplicación que tú vayas a utilizar. Interesante. claro, bueno, bueno, o sea, me llamó mucho la atención de eso. ¿Sabes que estaba viendo eso de las antenas de bocina? Estaba viendo que la utilizan en experimentos científicos, o exactamente por lo que tú estás diciendo, por la direccionalidad, y bueno, y lo usan como la detección de radiación al fondo cósmico de microondas. O sea, y eso fue, marchamos, lo usaron para encontrar evidencia clave del Big Bang. Imagínate. No lo sabía. Sí, no, buen dato, buen Bueno, dato. No dato sé. interesante, dato Sí, no, interesante. sí, Bueno, y entrando aquí ya al último punto, que ya seguimos hablando de lo que es ganancia de patrón de radiación, pero ahora de antenas parabólicas. correcto. Ujú. Bueno, las antenas parabólicas, yo te estaba comentando al principio, bueno, antes de que entráramos al podcast, pueden ser un dipolo, ¿ok? De hecho, también cuando se habló o que estaban haciendo experimentos, o la persona que estaba haciendo experimentos, que era un científico alemán, no recuerdo el nombre, la verdad. No me preguntes, soy malo para los nombres. Pero recuerdo que fue en los años 20 también. No, mentira, En fue los, en 1887 estaba haciendo experimentos. Y él llegó y colocó una antena dipolo, le metió corriente a esa vaina y le puso un plato atrás. Y ahí empezó a nacer la parabólica. Recuerdo haberlo leído hace tiempo. Incluso se lo mencionó a la profe en el video que nos tocó hacer. Me pareció un dato bastante curioso. Y bueno, las antenas parabólicas, pues bueno, se utilizan más que todo en comunicaciones satelitales, ¿ok? Me parecen una maravilla de antenas, porque es que son unas cositas así chiquiticas. Valen como $40 y Sí, alcanzan está. 35.000 kilómetros. O sea, es muy mentiroso el alcance. el que Pero te interesa, tienen. para el que esté interesado en invertir. Sí, 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 la verdad, la verdad. Es que, bueno, tú comprabas las antenas DirecTV, y eso no, lo que realmente te interesaba, porque son las partes de la antena, era el centro, lo que va en el centro, que es lo que Tu es- bocina, se encarga de recibir la señal, ¿ok? receptor, es un receptor de eso, Ella de su tiene, ella placa tiene una como tal. particularidad, porque obviamente los ingenieros cuando hicieron este tipo de antenas, pues dijeron, no, vamos a ponerle una parábola, porque nos provocó. No. Realmente es porque si el rayo, o sea, si el rayo de señal es perpendicular al centro de la antena, pues
todo lo que se refleje ahí va a ir hasta el centro. Entonces, es buenísimo. O sea, tú vas a captar mayor información dependiendo del plato. El plato es muy grande. Déjame ver si les consigo una buena imagen. Y vas a poder captar más señales. Claro, esto es Ujú. buenísimo, porque como son conexiones son enlaces que están muy lejos, pues para apuntar es muy complicado. O sea, imagínate apuntar a 35.000 kilómetros, que es donde están los satélites. Es muy, muy lejos. Imagínate. Entonces, Pueden necesita, trabajar, creo que pueden trabajar, ¿ok? En su mayoría si no hay interferencia, es decir, si se encuentran en un área totalmente despejada, si hay edificios, sí, cielos y y cosas claro, así, como, pueden tener como rol toda de la ellos. comunicación, como toda la comunicación en antena, es muy importante la línea de edición que no se vea interrumpida. Ujú. Cuando hay nubosidad, bueno, eso les pasaba, no sé si ustedes llegaron a tener DirecTV o en algún momento fueron a una casa donde tenían DirecTV y de repente Ah, cayó un palo de agua. con el mismo intercambio, Sí, con Bueno, las mismas antenas parabólicas comunes que nosotros conocemos en zonas rurales, sí, a en pesar de... servicios de internet y televisión por satélite, que sufren esas consecuencias. Correcto, correcto. Déjame ver si te comparto esta imagen que tengo acá, porque hay unas antenas parabólicas que son muy, muy, o sea, son gigantescas, que tú las ves y tú dices, no, de hecho la NASA todavía las utiliza, o sea, porque hay gente que dice, no, que las antenas parabólicas ya no se utilizan. Sí se utilizan, créeme que sí. A ver, te comparto la pantalla. Esto. Ujú. ¿Sí le Perdón. está cargando ahí? sí, está Ah, cargando. ok, bueno. Mira las grúas con las que arman Ujú. las antenas. Bueno. Entonces, me parece bastante interesante eh, saber, conocer todos los tipos de antenas, porque los ingenieros cuando estaban jugando con esto, estaban haciendo experimentos, por lo menos con la antena de dipolo, pues se dieron cuenta que si tenían una antena de dipolo y le ponías algo por la parte de atrás, pues tú sabes que las antenas de dipolo, como tú lo mencionaste bien lo mencionaste, ellas irradian la señal para todos Claro, lados. sí. Correcto. Entonces, si tú le colocas algo atrás, la mitad de la señal de la antena no se va a irradiar hacia la parte de atrás. O sea, vas a tener la mitad de la señal hacia adelante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le estaba explicando yo con los toroides también que me estaba explicando? Me parece bastante interesante eso porque eh, se utiliza en las antenas de Wi-Fi. Ok, esto es un toroide, para que no se Ujú. vayan. Esto. Mucha gente se come un toroide y no sé qué, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes la mitad de la onda hacia adelante, pues ya tienes una antena direccional, ya estás dando dirección a eso. Y si la tienes en 90 grados, así, pues estás quitándole esta parte de aquí y estás reflejándola hacia adelante, entonces estás dándole más dirección como potencia. Por eso los platos de las antenas, ¿ok? Imagínate, o sea, desde una antena dipolo, que las que nos mostraste al principio, pues no eran nada Sí, era algo mínimo similares. comparado con esto, obviamente. Exacto, Ujú. con direccionales, pero siguen siendo lo mismo. O sea, pueden tener el mismo dipolo, pero con otro tipo de platos, como los parabólicos, por ejemplo. Completamente, Rey. Vamos Ujú. aunque la conversación está muy interesante, vamos a ir terminando porque ya nos queda poquito tiempo en Sí, sí, el no hay video. ¿Algo que tiempo. quieran agregar, muchachos, para terminar ya la materia? Bueno, no, la verdad me pareció muy interesante todo. Yo realmente no sabía cómo funcionaban las antenas parabólicas porque es que siempre me concentré más en otro tipo de antenas como las direccionales, incluso las omnidireccionales también. Porque Microtik tiene Ubiquiti también, pero no las conocía y me pareció bastante interesante pues saber que también podían ser en dipolo, con un plato, cómo funcionan. Las antenas de bocina ya las conocía, pero no conocía muy exactamente a profundidad, así que creo que por lo menos creo que me llevo eso, o sea, esos conocimientos. Sí, no, completamente. Igual Igual, bueno, igual en en la mi última caso también. parte, bueno, dale, decías, No, Cleide. igual en mi caso también creo que trabajar con todo el conocimiento que hemos adquirido para mí fue un placer porque eh, pude conocer a fondo lo que eh, son cada uno de los significados de las antenas, especialmente la que hemos visto, también cómo trabaja y cómo debemos de evaluar lo que son la impedancia, la frecuencia
me pareció demasiado interesante, ya que yo me inclino más hacia el área de lo que en mi área laboral, hacia la electricidad y todo esto me llamó demasiado la atención. Completamente, completamente. Aquí cerrando ya en el video, dándole las gracias a la profesora por sus enseñanzas en la materia. Aquí de parte bueno, de mi persona Antonio, Juan, el compañero Clay, muchísimas gracias, profesora. Hasta que nos veamos. Muchas gracias, Bueno, Manuel.